Buenos días, agradezco a todos esta oportunidad de compartir estos momentos con ustedes, en especial al IPCBA, al SENAP y a tantos otros que colaboraron con nosotros para hacer estas experimentaciones, estas experiencias que voy a compartir. En particular, también al Laboratorio de Carnes del Intanguil, a Daniel Bovetti, a Leticia Jansson, a Gastón Galerano, quienes en sus explotaciones y con su esfuerzo nos han permitido y en conjunto exploremos estas discusiones y desafíos sobre eficiencias y rendimientos carniceros y rendimientos de carne en carne efectiva. Creemos que en los últimos tiempos, más allá de mirar la conversión del alimento a peso vivo, eh, tenemos que mirar cómo hacemos carne con lo que tenemos, con el alimento, combinado con la genética y el ambiente, y por eso hablamos del gen a la carne y sus potencialidades. O sea, ya hablar tal vez de mirar la conversión a cortes y el rendimiento entonces de esos cortes o en esos cortes, y no solamente al peso vivo, es parte del negocio futuro de la ganadería, sus huellas e improntas ambientales, no necesariamente, no solamente en el resultado del margen del negocio. Rápidamente comentar algunas inquietudes sobre temas que están asociadas a lo que llamamos el encontrar el momento óptimo de faena, que mejor combine eh, calidad de carnes con rendimientos y usos eficientes de los alimentos. Para eso también mirar el biotipo carnicero, o que mejor cantidad de carne nos genera por unidad de producto consumido o de alimento, y además la genética que nos ayude en la conversión, o sea, capacidad de conversión desde la genética del animal. Respecto del primer punto, para entrar rápidamente en el tema, algunos trabajos que venimos haciendo nos indican que más que el peso inicial que puede ingresar un animal al engorde, 300 kilos o 400 kilos, como en esta experiencia, tal vez los días de corral tienen una alta influencia en las eficiencias de conversión de dietas de alta energía. Aquí podemos ver que en estas evaluaciones, nuevamente, independientemente del peso inicial de inicio de los animales, los tramos de 50 a 80 días o de 80 a 110 días son los de mayor eficiencia de conversión de alimento, no solamente a peso vivo, sino a carcasa. Acá ocurren en ambos grupos, uno más liviano y otro más pesado. E incluso advertimos también que por el efecto de transferencia a carcasa, de energía a transferencia a carcasa, el aumento de carcasa puede ser más estable en un engorde, menos variable, comparado con las variaciones en aumento de peso vivo. Probablemente el quiebre en aumento de peso vivo ocurra antes que el aumento de carcasa, porque hay un efecto cruzado que aumenta la transferencia a carcasa con el tiempo, luego de haber cubierto los compartimentos que no son carcasa, que son vísceras, que son órganos que se eliminan y retiran a la faena, el cuero, en fin. Entonces, hasta que no llegamos a los 140, 150 días de corral, todavía no se han comprometido las eficiencias de conversión. Aquí ocurre en ambos grupos de la misma manera. Ya cuando vamos a los 145 días, estamos viendo una caída en el aumento de peso y consecuentemente la veremos en la conversión, ¿no? La conversión empeora en los engordes de 145 días, porque el animal no es que está comiendo menos, sino que en términos absolutos, sino que probablemente está produciendo mucha más grasa. Y en este trabajo eso se vio bien en el sobreengrasamiento del costillar y el asado cuando llegamos a los 145 días de corral. Esos animales, similares en su estructura a los otros grupos, pero su costillar estaba muy sobreengrasado en el compartimento que vemos que realmente cambia de los 110, 120 días a los 145 días
en ambos engordes, empezando con animales livianos o animales pesados y yendo incluso a pesos de faena, que son pesos más de exportación que los pesos del mercado interno. Entonces los días de corral son más relevantes o por lo menos tan relevantes como el peso inicial y siempre hablando de animales jóvenes. Y respecto a ese tema de la edad del animal, también en otros trabajos anteriores incluso hemos advertido que para una misma duración del engorde, en este caso 3 meses, por 4 meses, perdón, aún hasta los 24 meses de edad y algo más de 500 kilos, podemos tener situaciones de conversión muy buenas, sin que se separen demasiado, excepto que, bueno, ya cuando vamos hacia los 30 meses, ya la conversión empeora y empeora a peso vivo, tal vez a carcasa no es tan relevante esa desmejora. Acá es nuevamente cantidad de alimento por kilo de res ganada, de res luego procesable y comercializable, y vemos que entre los 15 y 24 meses es muy estable. Ese número tampoco salta tanto porque esperemos hasta los 30 meses de edad a faena, a no ser que hayamos prolongado mucho los días de engorde, estemos en esa situación de los 145 días o demás, vamos a tener carcasa, pero vamos a tener una carcasa muy probablemente muy sobreengrasada. Entonces, si vamos a hacer un encierre de 120 días, el peso de inicio y esa edad de inicio no es tan importante, a no ser que estemos en animales ya que superan los 2 años cuando los encerramos, ¿no es cierto? También es cierto que el engrasamiento inicial influye. Acá estamos hablando de situaciones comparables en engrasamiento inicial, animales que tienen 3, 2, 3 milímetros de espesor de grasa inicial y no que estén ya engordados previamente, ¿no? Si vemos que en la medida en que aumenta la edad, aunque la cantidad de días de corral son los mismos, en la medida que vamos hacia animales de mayor peso, probablemente tengamos algo más de grasa intramuscular. Entonces, hay una mejora de la eficiencia en esta dirección hacia el animal de los 500 kilos, porque tenemos algo más de transferencia carcasa, pero sabemos que por otro lado, algo más de grasa estamos deponiendo. Entonces, eso también juega en el sentido contrario. En estos ejemplos, los espesores de grasa son totalmente aceptables, por eso que es frecuente y común hacer un animal pesado en el corral y no necesariamente sobreengrasado si administramos bien la recría, el ingreso al corral y los días de corral. Empujando en cantidad de días, no necesariamente vamos a hacer más carne, probablemente terminaremos haciendo más grasa de cobertura y tal vez irnos hacia niveles excesivos de grasa. El área de bife, por suerte, siempre va creciendo. El animal puede tener 30 meses y sigue creciendo en área de bife. Eso es un indicador de rendimiento carnicero posterior. Si relacionamos el área de bife con el peso vivo devastado, podríamos tener un indicador de muscularidad y ajustar por frame. Y lo interesante también de todo esto es que a veces esos animales de 500 kilos de 24 meses no son más duros que animales de 15 meses a la faena y con 100 kilos menos, ¿no es cierto? Eso lo muestran varios trabajos que hablan de fuerza de corte o resistencia al corte de la carne cocida. Recién saltando ya hace los 30 meses en este ejemplo, ya se nota una desmejora en esa terneza objetiva o un incremento en la fuerza de corte. Entonces aquí aprendemos que el rango o la ventana para producir con eficiencia es bastante amplio si tenemos animales acordes para ello, bien desarrollados, pero no necesariamente sobreengrasados al inicio de la etapa de corral. El riesgo empieza a ser un poquito mayor cuando nos pasamos de los 2 años a la faena o nos arrimamos a los 2 años y medio. Riesgo en tal vez algún punto más de engrasamiento y alguna desmejora de la eficiencia de conversión, sabiendo que la desmejora en conversión a peso vivo es tal vez más sensible que la desmejora a carcasa por el componente de transferencia a carcasa que yo mencionaba. El otro punto al que yo quería hacer referencia tiene que ver con esto de los biotipos carniceros. Dentro de esos escenarios que mencionaba recién, por supuesto siempre hablamos de que algunas razas tienen una propuesta un poco más carnicera, o sea, de algo más de rendimiento que otras.
y aún dentro de ellas podemos encontrar biotipos. Acá se hizo una comparación eh, tratando de representar biotipos con diferentes razas. Podríamos haber buscado lo mismo también dentro de la misma raza, pero para ser un poco más contrastante se hizo de esta manera. Lógicamente, acá hubo dos faenas, dos engordes, perdón, de 85 días y de 111 días, dos momentos de faena, y animales incorporados a cada etapa, a cada longitud de engorde al azar, o sea, esto fue simultáneo, y un grupo continuó y otro fue faenado al azar. Y en ambos casos vemos que las razas más carniceras efectivamente van a tener un rendimiento al gancho mayor tal vez con una propuesta un poco menos carnicera. No podemos decir que el ángulo no es carnicero, pero tal vez es una raza que tiende a un engrasamiento un poquito más temprano, y bueno, probablemente incluso a un consumo mayor en términos de su peso vivo. Acá dice 3% de 2,83 y los otros tienen un consumo relativo menor. Eso hace que en algunos biotipos, si miramos la conversión a carcasa, a carne efectiva, tengan una conversión un poco mejor, o sea, menos kilos de alimento por kilo de res ganada que otros, ¿no? Y eso a veces no se ve en el dato de conversión puro a aumento de peso. Eh, si lo miramos en los dos grupos, en 85 y 111 días, en este ejemplo pasa lo mismo. O sea, tenemos los individuos de un lado, con algo más de conversión o un índice inferior, cantidad de alimentos por kilo de carcasa ganada respecto de otros. Eh, y la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con algunos otros atributos de la carne? Podemos encontrar biotipos más carniceros, eso puede llegar a tener algún deterioro de tipo de carne o la calidad de la carne. Acá se comprueba, en primer lugar, que sí, que los animales, perdón, que los animales más carniceros van a tener una oportunidad de mayor rendimiento lógico de carne efectiva, y se ve en este indicador de área de bife en ambas experiencias, o en la relación nalga respecto de la res, que es un porcentaje, cuánto este corte participa en la res total, y cuanto más participa, mayor es la proporción de cuartos pistola o de rindes de cortes minoristas, que evidentemente sí, los biotipos con mayor propuesta carnicera tienden a manifestar eso. No es poco hablar de un 10% de diferencia en rendimiento carnicero al gancho. Sin necesariamente ser más magros, sin ser más magros, en este ejemplo, el ángulo ya pasó cerca de los 9 milímetros, en los 111 días, estaba en 8,5 en los 85 días, pero el resto no estaba muy lejos de los 7 o superando los 7 milímetros. Y si en resistencia o tolerancia al corte, aparece que no necesariamente las razas por ahí más carniceras tienden a ser un poco menos tiernas. Al contrario, en ambas experiencias, estos biotipos han sido muy tiernos y se ponen por debajo de los 31 o 32 newtons, que uno diría que es el límite entre lo menos tierno y lo más tierno. Lógicamente, cuanto menos resistencia al corte, cuanto más chico es el número, más tierna sería la carne, más fácil de cortar. Aparece también el efecto que tienen los biotipos con un poco más de cebuino en su genética, ¿no? Y en esto es muy claro, son muy claras algunas experiencias de carnicería. Esta gente generó en su carnicería algunas mediciones, midiendo todos los cortes comerciales vendidos de distintas medias reses. Y en este ejemplo está el biotipo 1 es un biotipo muy carnicero. Debe decirse que todas terminan a igual peso final. Unas rinden más que otras, pero incluso en lo que hace al rendimiento al gancho no cuenta toda la historia. O sea, sí se correlaciona con probablemente un mayor rendimiento al gancho con un mayor rendimiento de despostada también. Probablemente eso sea siempre así, y que este es el caso. Este biotipo rindió al gancho más que los otros, y a su vez generó más cortes minoristas. El último, 57% y 75% de rendimiento en cortes minoristas, el primero, 65 y 81. Indicadores indirectos de esto: mayor área de bife,
menor área de bife y a su vez una terminación similar entre estos tres grupos. Si vamos al primero respecto del tercero, el primero produjo 23% más de plata que el tercero, porque había producido 23% más en kilos de corte minorista. O sea, no es menor encontrarse con una res de alto rendimiento, no solamente el gancho, sino carnicero, y otra más de tipo estándar, ¿no? Eso tiene un impacto fundamental en todo lo que es la transformación y la eficiencia. Pensemos en el efecto que tiene eso en hacer kilos de alimento a carne efectiva. El último punto, antes de sintetizar, es mirar un poquito la conversión desde la genética, o qué oportunidades nos ofrece la genética, no solamente este biotipo, sino la selección o la búsqueda de individuos más eficientes dentro de la misma raza, de la misma tipología de animales. Y esos estudios, esos trabajos en definitiva de consumo residual o de eficiencia neta de conversión, el RFI no es más que la distancia entre lo que un animal come por observación, por medición, respecto de lo que esperaríamos que coma. Si come menos, como en este caso, este grupo, 1,5 kg menos de lo esperable, se llama RFI negativo menos 1,5. Si come más de lo esperado, es 1,6. El tema es que si está bien hecha la medición, probablemente pasa lo que pasa aquí. Este es un grupo de animales ordenado en 4 categorías: los que comen menos del -1, o sea que promedian menos 1,5, los que están entre -1 y 0, que promedian menos 0,5, los que promedian más de entre 0 y 1, 0,48, y los que promedian más de 1, de 1 kg de lo esperado, 1,6. En la distancia entre uno y otro, entre un extremo y el otro, son 3 kilos de consumo de diferencia, ¿no? Estos individuos no son diferentes en aumento de peso. Durante 60 días aumentan lo mismo. Si iniciaron con un peso similar, terminan con un peso similar. Tampoco son diferentes en atributos de la carne. Si miramos aquí abajo, los contenidos de grasa intramuscular son los mismos, los espesores de grasa de cadera, espesor de grasa dorsal, los áreas de bife, o sea, los rendimientos carniceros van a ser similares. Lo que sí ocurre es que utilizan para producir ese aumento que están generando 5,8 a 1, o sea, por cada kilo de aumento de peso vivo tiene una conversión de 5,8 a 1 versus 8,4. O sea, que hay una diferencia como del 30% entre las puntas, ¿no? Y eso no es menor. Consumir 8 kilos de materia seca esperando que consuman 10, o consumir 11,6 esperando que consuman 10. Esa es la distancia, una distancia muy grande entre 8,5 y 11,6, cuando prácticamente se esperan de que todos coman 10. Algunos comen más de lo esperable y otros comen menos de lo esperable para aumentar ese 1,5 kg que el grupo en promedio aquí está aumentando. Esa componente es muy importante. Si observemos la implicancia de combinar todos estos factores, combinar altos rendimientos carniceros, a su vez con individuos seleccionados dentro del biotipo de la raza por estas eficiencias de conversión, podemos encontrarnos que un animal produce el mismo kilo de carne efectiva que otro, con el 60% del alimento uno respecto del otro. Así que muchas gracias y espero que estos comentarios hayan disparado algunas inquietudes.